el expresidente se salió por la tangente para explicar sin documentar el origen de su fortuna millonaria. ¿Conseguiremos averiguarlo algún día? Esto nos lo preguntamos nosotros, pero queremos preguntarles a ustedes. ¿Usted cree que los Pujol se van a ir de rositas? Si ustedes piensan que sí, ahí tienen el teléfono 905-855-001. ¿Que piensan que no? 905-855-002. Les presento a los analistas de hoy: Isabel San Sebastián, Edurne Uriarte, María Antonia Trujillo y Ricardo Martín. Muy buenos días. Antes de nada, vamos a ver cómo fue esa comparecencia de los Pujol ante el juez, ayer, ante la juez, mejor dicho. President. 2 horas de comparecencia que poco aportaron a la investigación. Jordi Pujol se remitió a un documento de su padre para justificar sus millones evadidos al país andorrano. Sin embargo, esta carta que el padre envía a su esposa, Marta Ferrusola, no ha sido aportada a los juzgados. Aproximadamente 140 milions de pessetes de l'any 1980. Además, asegura que todo el dinero que guardaba en el Banco de Andorra lo administraba un escargo de banca catalana que ya ha fallecido. Era como una hucha, dijo ante la juez el expresidente de la Generalitat. Los hijos, Marta, Mireia y Pere, también defendieron el origen del dinero. Aunque ayer no le tocara declarar a su hijo Leguer Pujol, hoy hemos conocido el documento del modelo 720 de su declaración a Hacienda, en el que se revelan los 89 millones de euros declarados. Pero las cuentas no les cuadran a los investigadores. Con su cargo en Drago Capital no recibía un sueldo tan grande como para acumular estas millonadas de dinero. Manos limpias, como acusación popular, volverá a solicitar nuevas diligencias ante la falta de pruebas que no ha aportado Jordi Pujol. Pues ya lo saben ustedes, 2 horas de comparecencia para decir, nada, yo tengo una tía en América. En este caso tiene un padre que no dejó un documento que ni siquiera aporta, dice que es una herencia, asegura que no procede de comisiones, que no procede de ninguna cosa ilícita, pruebas cero, y además dice que las 2 personas que administraron esas cuentas ya no están, vaya por Dios. Qué pena, han muerto. Son los muertos de este nuevo caso de presunta corrupción. En todos hay un muerto. Les podían haber hecho ministros de Economía, tú, porque tenían el don de multiplicar, vamos, de obrar el milagro de multiplicar los panes y los peces. De 140 millones a 500. No, 500, mucho más. A 500 solo de la fortuna heredada. Mucho más, sí, ¿no? Y hasta lo que se les ha descubierto hoy, si estamos hablando de decenas de millones de euros. O sea, que estamos hablando de pesetas a euros. Pero lo que está en estos momentos en manos de la juez Balfagón es exactamente la herencia que ha regularizado los hijos. Y el debate está, uno puede coger, decir que tiene un tío en América o un padre que le dejó un documento en el que deshereda, por cierto, a su hermana. Uno puede, pero el juez no se lo va a creer, evidentemente. ¿Y a partir de ahí qué? Pues a partir de ahí yo supongo que la causa seguirá su curso y que tendrá que responder ante la justicia. ¿Y se irá de rositas? Él es posible que sí, los hijos yo creo que no. Él es posible que sí por una cuestión de edad. Es decir, si por irse de rositas entendemos no entrar en la cárcel, yo no creo que Pujol vaya a entrar en la cárcel. Ni cárcel pero ni delito. alguna sanción yo creo que le va a caer. Me gustaría preguntárselo a Ramsés Pérez Boga, que es el presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. Señor Pérez Boga, buenas tardes ya. Hola. O buenos días. Bueno, para mí buenos días. Sí, buenos días. Dígame una cosa. Vamos a ver, se le imputa blanqueo de capitales y delito fiscal en estos momentos a los miembros de la familia Pujol. Conocemos los términos de la declaración, no aportan pruebas y las personas que podrían testificar sobre esas cuentas y el origen de ese dinero, las 2 han muerto. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra Hacienda o un juez cuando alguien le llega con esas declaraciones? Bueno, cuando alguien llega con este tipo de declaraciones, lo primero que hacemos es verificar lo que una persona tiene en este momento. En el caso de este señor, pues hemos verificado una fortuna evidente. Entonces, la siguiente pregunta es preguntar de dónde ha venido esto, pues para ver si tiene un origen lícito o ilícito. Si tuviera un origen ilícito, iría al juez, sería un delito penal. Si tuviera un origen lícito, diríamos dónde se ha declarado. Este señor dice que tiene un origen lícito y lo tasa en una herencia. Entonces, los pasos que da la agencia tributaria y que está dando ahora mismo el juez es decir,
bueno, si esto viene de una herencia, por favor, señor Pujol, acredítenos usted dónde está este testamento. Entonces, ahí es donde vienen las contradicciones y las dificultades, que el señor empieza a decir que no está en el testamento, que si pudiera venir de unos delitos de contrabando cometidos por su padre, es decir, que empezamos a tener dificultades. Si el señor acreditara que viene de un testamento, desgraciadamente estaría prescrito, porque el testamento se acredita perfectamente la fecha por la fecha del fallecimiento del que tiene la fortuna y por tanto... ¿Estaría prescrito el delito fiscal? ¿O qué delito? Estaría de delito el haber obtenido unos bienes procedentes de ese testamento, exclusivamente, ¿no? En este caso, pues parece que hay dificultades pues para coger y determinar de qué viene ese testamento, y por lo que hemos leído en los autos judiciales, el señor Pujol no ha podido justificar que viene de ese testamento. Entonces, Hacienda lo que hace es, como usted no ha justificado de dónde viene el dinero, le vamos a imputar un incremento de patrimonio no justificado, es decir, se lo vamos a imputar al último periodo prescrito, salvo que usted nos pudiera acreditar que viene de esa supuesta herencia o que viene de un ejercicio anterior. Bueno, pues en este caso parece ser que, según autos, que se está acreditando de que las cuentas ya estaban abiertas en el año 1992 y por estos importes. Por lo tanto, nuevamente, pues parece que se va a ir de rositas el señor Pujol. No obstante, esto era así hasta hace 2 años. En el año 2012 se declara la ley antifraude y se dice, señores, aquí todo el que tenga una cuenta en el extranjero y no haya sido declarada, pues con independencia de que justifique que viene o que no viene, pues si no ha sido declarada deberá coger y imputársele un incremento de patrimonio por el importe del saldo de esa cuenta. Entonces, de por ahí, aunque Pujol pudiera justificar que viniera una herencia, que no viniera, que pudiera acreditar que la cuenta la tiene abierta en el año 1992, de esto ya no se sale, porque es evidente de que no ha declarado esa cuenta en Andorra y, por lo tanto, pues Hacienda le va a decretar, le va a imputar un incremento de patrimonio por el saldo de esa cuenta en el momento en el cual se ha descubierto. Es decir, le vamos a imputar un incremento de patrimonio con relación al ejercicio de 2011, con relación a esta cuenta. Y va a tener que declarar el 52%, o en el caso de este señor Pujol, como vive en Cataluña, el 56% de este importe, más un 150% de sanción. Esto es lo que dice la normativa. Bien, o sea que 150% de sanción, más el 50 y pico % que acaba de decir usted, de lo que ha aparecido en la cuenta de cada uno de los Pujol, ¿no? Ajá. Bien, pero ahora vamos a la siguiente fase. Ellos, antes de hacer esa declaración pública, el señor Pujol, antes de confesar públicamente que era un defraudador durante 34 años, que se dice pronto, sus hijos y su mujer van a Hacienda y presentan una regularización, afloran ese dinero y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, ese es otro un elemento que tienen ellos a favor. De hecho, desde nuestra organización, los inspectores de Hacienda, pues nos hemos lamentado mucho de la amnistía fiscal, porque iba a tener como consecuencias de que personas cogieran y regularizaran pues cantidades procedentes, incluso en algunas ocasiones del delito, sin que pudiéramos hacer nada. En el caso que se pueda acreditar de que esas cantidades han sido declaradas en la amnistía fiscal, pues nuevamente volvemos a llegar a un callejón sin salida. El caso es que se pueda acreditar que ha sido declarado en la amnistía fiscal. Y también tenemos aquí un problema de titularidades, porque ¿quién hereda? Porque heredará, se supone que el padre. Ahora dice que el padre que no, que heredó, pero que le habían dicho de palabra, de que eso iba a ser para sus hijos. Eso es algo que no se puede coger uno basar pues en lo que se hizo o se deja de decir. Hay que ver quién tenía el dinero, hay que ver a qué nombre de quién están las cuentas bancarias, hay que ver cómo se ha multiplicado ese dinero. Es decir, digamos, este proceso al final es un proceso muy complejo y que se podría resumir en que si no explicamos de dónde viene el dinero tiene que tributar. Ya, el dinero tributa, pero ¿habría delito fiscal si ellos han regularizado? Y no digo solo con la amnistía fiscal, es que por lo visto hay 2 hijos que sí estuvieron en la amnistía fiscal, pero el resto lo que hicieron fue presentar a destiempo, en el mes de julio pasado, una declaración complementaria diciendo, se me había olvidado casualmente que tenía un millón en Andorra, cada hijo la parte que le ha correspondido a esa presunta herencia. Ellos presentaron en Hacienda, no sé si se llama regularización o se llama pues un documento diciendo que se les había olvidado que tenían ese dinero. Sí, desgraciadamente ese documento va a servir no para regularizar, porque digamos que la norma del año 2012 que dice que todo lo que tengo yo en el extranjero
que no prescribe nunca si lo descubre Hacienda, y la norma que dice que en el caso de que Hacienda descubra una cuenta en el extranjero que no haya sido declarada, se va a considerar que ese señor pues tiene que imputársele un incremento de patrimonio, pues esa norma cede si se ha presentado la declaración 720 de bienes en el extranjero. Eso es la de... Entonces, en este caso, pues parece ser que el señor Oleguer, lo ha publicado hoy El Mundo, pues ha presentado la declaración 720 de bienes en el extranjero. Por lo tanto, por los bienes allí reflejados y declarados, Hacienda no va a poder aplicarle esta sanción del 150% de sanción, ni tampoco va a poder pedirle o considerarlo como un incremento de patrimonio no justificado, siempre y cuando acredite que ese dinero lo tenía antes de 5 años, que es el periodo de prescripción. Bueno, o sea que esto se puede quedar en nada, esto se puede quedar en una broma, vamos. Desgraciadamente sí. Madre mía, pues Rancés Pérez Boga, ¿tienes alguna duda? Sí, bueno, no, yo la duda, porque hay tanta resistencia para que el legislador pueda declarar la imprescriptibilidad de determinados delitos, sobre todo cuando se trata de justificar el incremento de patrimonio de un cargo público. Ya, bueno, la prescripción es una institución que sirve a la seguridad jurídica y lo consagra el artículo primero de la Constitución, ¿no? que habla precisamente de esto. Pero en lugar de 5 pueden ser 15 años. Exacto, es que eso tal vez sería la solución. Cuando la norma cogió y decretó la imprescriptibilidad, pues a los juristas nos pareció que era exagerado, que algo que fuera imprescriptible para siempre, pero sí se podía haber ampliado, pues aunque fuera un periodo muy largo, pues a 30, 40, 50 años. Las acciones civiles prescriben a los 30 años, por ejemplo, y entonces pues podríamos haber tenido ese periodo más amplio en que seguramente cogeríamos a la mayor parte de los delincuentes actuales. Ramsés, una pregunta última, porque ¿cómo es posible que la prensa haya venido sacando las cuentas millonarias de los Pujol y que, sin embargo, la agencia tributaria no les haya abierto inspección de oficio? Quiero decir, que les haya dado tiempo a ellos a presentar declaraciones complementarias en Hacienda y, por lo tanto, una por una, el delito fiscal, una vez que tú has presentado la complementaria, hasta donde tengo entendido, ya no hay delito fiscal. Exacto. Bueno, digamos... ¿Por qué no se excita el celo de la agencia tributaria en 34 años de apogeo y de auge de los Pujol y en los últimos tiempos? Monedero. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a ver, la agencia tributaria no esperó 34 años, porque la agencia tributaria no tuvo conocimiento de esa fortuna, aunque ahora parece que lo sabía todo el mundo, pero nadie se dirigió a la agencia tributaria, nadie hizo una denuncia ante la Fiscalía, nadie dijo nada. Y lo peor de la agencia tributaria investigó de oficio, que vamos, que pero lee los periódicos. A cualquiera que tenga un nombre más o menos conocido le investiga, menos a la familia Pujol, al parecer, que estaba ahí por encima del bien y del mal. Sí, y ayer Hacienda actuó, es decir, en cuanto se dio la publicación en El Mundo, la agencia tributaria, bueno, no fue tan rápida como la familia Pujol, que en unos pocos días pues ya cogió y regularizó. Pues eso. Pero ahí pues sí que efectivamente pudo haber tenido un poco más de celo y al día siguiente de la publicación en El Mundo pues podía haber cogido, iniciado actuaciones. Y digamos que el aparato de la agencia tributaria pues que puede ser un poco más rápido, sí. No obstante, a partir de ahí sí que actuó. Pero yo donde voy mi crítica es un poco más hacia adelante, porque la agencia tributaria debería coger y tener competencias anticorrupción y poder investigar, pues ya con carácter previo, este tipo de delitos, que son delitos económicos que no se circunscriben exclusivamente a la fraude fiscal. Y ahí es donde, digamos, que podríamos tener más éxito en la prevención. Actualmente, pues esa prevención no existe. En España no existe ningún órgano más que el SEPLAP que estudie los delitos económicos pues conforme se están cometiendo, es decir, conforme los vestigios, digamos, de movimientos de dinero. En la agencia tributaria nos limitamos a las declaraciones fiscales y sí que tenemos unos filtros que en este caso no se encendieron porque nos ocultaron el dinero en un paraíso fiscal. Pero que sí que debía existir un órgano anticorrupción que sí que tuviera esa facultad de anticiparse al delito y eso de momento en nuestro país no lo hay. Hombre, don Rancés, yo creo que más que no solo paraíso fiscal, porque esa apoteosis de cochazos, de casas, en fin, de bienes, ese sinfín de empresas, de sociedades, ese entramado de sociedades creados por todos los miembros de la familia Pujol sin ni un solo empleado,
digo yo que la agencia tributaria en Cataluña le podría haber saltado la alarma un poco antes, ¿no? Bueno, ahí tenemos el problema de la falta de medios, porque generalmente estas sociedades, pues como bien habéis dicho, pues son un entramado de sociedades. Hay una telaraña de sociedades que cada una le cuelgan pues este coche, pues aquí le cuelgo este piso, y luego van haciendo una facturación cruzada, una facturación bastante inteligente y hecha por un cerebro financiero que organiza esto pues de una forma